Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Entre eventos públicos y un último debate continúa la batalla electoral en Estados Unidos. Participación de los hispanos evangélicos podría ser determinante para los comicios estadounidenses. Aún no son oficiales los resultados de las elecciones en Bolivia y ya hay planes de un nuevo gabinete de gobierno. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos decidirá el futuro de la política conocida como permanecer en México. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Estamos a 14 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y mientras el presidente y candidato Donald Trump continúa sus actos de campaña en público, la estrategia de su contrincante demócrata Joe Biden se aleja de los mítines políticos. Vamos ahora en vivo con Jorge Agobián, quien tiene los últimos detalles de cómo se adelantan ambas campañas. Adelante, Jorge. Así es, Yasmín, las dos campañas enfocadas en estados decisivos. Trump, por una parte, viaja a Pensilvania y lo hará el miércoles a Carolina del Norte, estados clave para el presidente Donald Trump. Joe Biden se mantiene lejos de los eventos públicos, pero eso no significa que figuras pesadas de su partido viajen a hacer campaña por él, también a estados considerados clave para la campaña demócrata. Esto mientras más de 33 millones de estadounidenses ya han votado de manera temprana en estas elecciones del 2020. El presidente Donald Trump regresa a Pensilvania a 14 días de las elecciones. En ese estado ganó en 2016 por un margen estrecho, tras 2 décadas en las que los demócratas obtuvieron la victoria en esa entidad. Biden, por su parte, se mantiene alejado de los eventos públicos, pero el miércoles será el ex vicepresidente Barack Obama quien haga campaña por él en Pensilvania, un estado que eligió 2 veces a su fórmula política. La narrativa de los candidatos sigue centrada en el coronavirus. Trump dijo el lunes en Arizona que los estadounidenses se están cansando de la pandemia y criticó a la cadena de televisión CNN, a la que vincula repetidamente con el Partido Demócrata. Sintoniza CNN, eso es todo lo que cubren. COVID, pandemia, COVID. ¿Saben qué? Están tratando de convencer a todos de que no voten. La gente no se lo cree. CNN. Tontos bastardos. Su rival demócrata respondió a los comentarios a través de un comunicado. Señor presidente, tiene razón en una cosa. El pueblo estadounidense está cansado. Están cansados de sus mentiras sobre este virus. La ausencia de Biden, explica su campaña, se debe a los preparativos para el último debate presidencial, que tendrá lugar en Nashville este jueves. En el escenario, Biden y Trump volverán a ser consultados sobre el coronavirus y otros 5 temas, pero esta vez con restricciones impuestas por la comisión organizadora. Y sobre esas restricciones, el presidente Donald Trump criticó a la Comisión Nacional de Debates diciendo que es injusto que la moderadora haya cambiado los temas en las últimas horas, y también criticó a la que será la moderadora diciendo que será una batalla de 2 contra 1, un comentario que hizo el mandatario durante el primer debate televisado. A todo esto, 77% de los votantes estadounidenses, según una encuesta reciente, consideran que estas son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos, un mensaje que llevan también los dos candidatos. Yasmín. Le agradecemos a Jorge Agobián por este informe. En las últimas semanas, los estadounidenses empezaron a asistir a las urnas en medio de algunas medidas sanitarias que demanda el coronavirus. El tema, a diferencia de otros ciclos electorales, se ha convertido en el protagonista en la contienda por la presidencia. Nos conectamos con Celia Mendoza, quien nos explica por qué hay tantas expectativas puestas en la pandemia cuando hay otros temas como la economía, la salud, la inmigración, que afectan también a los estadounidenses. Celia. Realmente, Yasmín, es importante recordar que este es un nuevo tema y que ha permeado todas las facetas de la vida de los estadounidenses. De ahí que temas como la economía, la inmigración, así como inclusive la seguridad nacional, están ahora delineados por el coronavirus, y la retórica que maneja cada una de las campañas es cada vez más importante.
La pandemia de coronavirus se ha convertido en uno de los temas más relevantes para los estadounidenses en medio de esta batalla por la Casa Blanca. Mi mensaje hoy para las personas mayores de Estados Unidos es uno de optimismo, confianza y esperanza. Su sacrificio no ha sido en vano. La luz al final del túnel está cerca. Estamos dando la vuelta a la esquina. Doblar la esquina, mi señor, no está desapareciendo, está subiendo de nuevo, está empeorando como se predijo. Expertos como Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de Rice University, aseguran que el libre comercio, la inmigración, la atención médica, el cambio climático, el derecho al aborto y el control de armas han perdido prioridad por la pandemia. Estos han sido reemplazados por COVID-19. Aún existen, pero esto es un tema nuevo que no existía antes. Y ahora es uno de los temas principales que define dónde están los candidatos y cómo vota la gente. Del mismo modo que lo hacen las respuestas partidistas frente a las políticas sanitarias y medidas de mitigación. Creo que una de las cosas de la actual administración es que se sienten cómodos en que van a correr en la economía, pero el hecho es que si no controlan este virus, nunca controlarán la economía, así que los dos van mano a mano. Era una situación inédita y cuando hay confusión, mucha gente inteligente que no tiene mucha información hacen errores mirando hacia atrás, es obvio, pero durante la tormenta es más difícil. Entonces, hay grandes diferencias en las visiones de los dos partidos, las cuales pesan en la decisión de los votantes. Días de las elecciones. Hay por lo menos en este momento 220,000 muertos, los cuales han sido registrados por la Universidad de Johns Hopkins. Y la cantidad de personas que han sido infectadas y que se siguen infectando aumentarían en las próximas semanas, según estas cifras. Una campaña presidencial convulsionada por la pandemia. Gracias, Celia. Uno de los grupos religiosos de mayor crecimiento en Estados Unidos son los evangélicos hispanos. Alonso Castillo nos informa que la participación de esta comunidad en los estados pendulares como Florida será decisiva para las elecciones. Más de 5 millones de adultos latinos evangélicos residen en Estados Unidos y en su mayoría son votantes independientes, nos dijo el reverendo Gabriel Salguero, líder de la Coalición Nacional Evangélica Latina. Es el provida, la libertad religiosa, pero también incluye la reforma inmigratoria, la equidad de educación, el trato de los países de América Latina y la isla de Puerto Rico. Salguero agregó que la justicia social, la reconciliación racial y las políticas de salud están influenciando a los votantes evangélicos. La incidencia en nuestras comunidades latinas es trágico y nuestra gente está tomando nota de ello. Necesitamos liderazgo sabio, sobrio, cuando tratamos de la pandemia del COVID-19, porque las comunidades de colores, incluyendo a los hispanos, latinos, latinas, están siendo afectados en altas proporciones. El reverendo destacó que el voto evangélico no es monolítico, ya que hay conservadores, progresistas y liberales. Los latinos evangélicos tienen a ser más independientes, que ningún partido tiene un monopolio sobre ese grupo electoral. El religioso subrayó la necesidad de estudiar a los candidatos y de no dejarse llevar por la desinformación en las redes sociales. Lo más peligroso para una democracia es una ciudadanía que no se informa de las políticas públicas que impactan nuestras comunidades. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Por primera vez, California está implementando una aplicación que permite a los votantes que envían sus boletas electorales por correo seguir la trayectoria de su papeleta. Se estima que el servicio llamado ¿Dónde está mi boleta? Será particularmente popular en este inusual año electoral. Verónica Villafañe nos da los detalles. ¿Ya tienes tu boleta electoral por correo? Mantente sano y seguro, llenándola desde casa. Funcionarios en California han realizado campañas de servicio públicas intensivas en varios idiomas para promover el voto por correo debido a la pandemia. Enviarla por correo es fácil y no necesitas... También han tomado medidas para facilitar la entrega de las boletas electorales por servicio postal y buzones especiales. Si prefiere el votante, la pueden entregar en persona a cualquier sitio de votación en persona el día de la elección o antes en áreas donde hay votación temprano. Este año, el secretario de Estado Alex Padilla también agregó un servicio de rastreo para que los votantes tengan la certeza de que su boleta llegó a su destino final.
Con un código de barras único. Sigue tu voto. Los votantes deben inscribirse en línea para ver dónde está mi boleta, para seguir cada paso y recibir notificaciones. Les pedimos que se inscriban a recibir mensajes. Con esa inscripción reciben verificación cuando su boleta llega al condado y cuando fue contada. Da seguimiento a tu boleta para... El sistema también le notificará al votante si se olvidó de firmar o hay algún problema con su boleta para poder rectificarlo y asegurar que su voto sea contado. Esto reducirá el número de boletas descalificadas por errores fáciles de corregir antes del día de elecciones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bien, y cuando faltan solo 2 semanas para la elección presidencial en Estados Unidos, muy pocas propuestas concretas para Latinoamérica se han presentado por parte de los candidatos. Néstor Aguilera dialogó con expertos sobre las perspectivas para la región en caso de un triunfo republicano o demócrata. El presidente Trump creó una economía. Si bien las campañas de Donald Trump y Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos han considerado el público de habla hispana, en la publicidad predominan los ataques a las candidaturas opositoras, por encima de los temas que interesan a la región latinoamericana y a los hispanos que residen en Estados Unidos, considerados como la minoría más grande, cerca de 1/5 parte de la población. Fander Falconi, ex canciller, autor de un libro sobre Trump, cree que el tema central de la campaña es la reelección o no del presidente. No ha habido una visión de trabajar en los problemas íntimos de la región. María Amelia Viteri, antropóloga, explicó que uno de los temas que sí se ha abordado es el de las políticas migratorias. Sin embargo, explicó que hay diferencias con un enfoque de restricción de la administración Trump, que podría tomar otro matiz con el aspirante demócrata. Esto cambiaría en la política con Biden y continuaría y probablemente se empeoraría con la política de Trump. Ambos tienen puntos de vista distintos sobre lo que pudiera suceder si se produjera un triunfo republicano o el regreso de los demócratas al poder. Hay una forma de verle a Latinoamérica que no ha dejado de ser la misma en las últimas administraciones, sean demócratas o republicanas. Los dos candidatos de diferente manera están avanzando una agenda que piensa en qué va a necesitar América Latina después de COVID. Según ambos, no ha sido claramente explicado cómo se trabajará frente a temas de interés para la región, como Venezuela, los acuerdos comerciales, la actividad petrolera y la exportación de recursos naturales, entre otros. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Este martes el gobierno Trump demandó a Google por supuestamente romper la ley antimonopolio operada contra sus rivales tecnológicos. La demanda judicial emprendida por el Departamento de Justicia sostiene que Google abusa de su posición dominante para ahogar a la competencia, perjudicando a los consumidores. Esta demanda ha sido considerada la acción legal más significativa en más de 2 décadas para proteger la competencia desde un innovador caso contra Microsoft hace 20 años. La política que ha mantenido a decenas de miles de inmigrantes en México esperando por una respuesta a su caso de asilo estará pronto en las manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles. Será hasta después de las elecciones del 3 de noviembre que la Corte Suprema de Justicia revisará los protocolos de protección a migrantes, MPP, por sus siglas en inglés. El anuncio hecho recientemente lo explicó a La Voz de América la abogada de inmigración, Claudia Bernal. Esto es realmente revisar su propia decisión. La Corte Suprema inicialmente le había dado la razón a la administración actual para que continúen con este programa en tanto y en cuanto se revisaran los términos de mérito de la demanda principal. En representación de 11 migrantes obligados a regresar a México mientras avanzaban sus procesos, fue presentada la demanda inicial. En marzo de 2020, el máximo tribunal anunció que dicho plan continuaría vigente al menos por un año más, periodo en el que se espera se dé a conocer una decisión más firme sobre su futuro. El argumento central es que esta política es injusta y es degradante y es inhumana. Eso es lo que se dice, lo que dicen los demandantes. Si la Corte Suprema está de acuerdo con estos argumentos, entonces deja de implementarse y toda aquella persona que esté viniendo a los Estados Unidos buscando asilo podrá pedirlo y podrá esperar una audiencia en su caso dentro del país, no tendrá que hacerlo en el extranjero, no tendrá que hacerlo desde México. Además de la revisión de los MPP, la Corte también considerará el uso de fondos militares para la construcción del muro fronterizo, otro de los planes de esta administración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Honduras fue reconocido por el Comando Sur de Estados Unidos como uno de los países que ha logrado reducir el tráfico de drogas desde que se inició una operación contra el crimen organizado en la región centroamericana. El informe con Oscar Ortiz. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, reconoció los esfuerzos de Honduras en su lucha contra el narcotráfico mediante la Operación Dominio, vigente desde abril de este año, la que ha logrado fuertes golpes al crimen organizado en la región centroamericana. Quiero felicitarlos por una excelente operación, la Operación Dominio, y es tan exitosa por la confianza de ambos trabajando juntos, Honduras y Estados Unidos, esa confianza por tantos años juntos. Hasta el momento, la Operación Dominio destaca entre sus resultados más de 69.000 kilogramos de cocaína decomisados, 195 criminales capturados y un promedio de 60 sucesos interceptados para el trasiego de drogas, señalan autoridades de ambos países. Para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, esto es un reflejo del compromiso que se tiene con la ayuda de los Estados Unidos para buscar frenar la narcoactividad. Después de la Operación Dominio, ¿cuánta incautación no se dio? Bien lo dijo el almirante Fowler. En este año, a donde vamos, llevamos más incautación de droga que durante todo el año pasado. Ha sido un éxito, no solamente por lo que ocurrió en el momento de la operación, sino por lo que ya nos ha empezado a generar. En la ceremonia también se otorgaron reconocimientos a las unidades de lucha contra el narcotráfico de ambos países, donde el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández recalcó que los logros alcanzados son el reflejo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos en los últimos años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Luego de una jornada pacífica de votación en Bolivia, ya se empieza a pensar en cómo estará constituido el nuevo gobierno una vez que se den a conocer los resultados oficiales. Fabiola Chambi habló con algunos ciudadanos para conocer su percepción sobre los comicios. A pesar de las circunstancias complejas en las que se desarrollaron las elecciones en Bolivia, además, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, un 87% de la población asistió a votar, según informaron autoridades electorales. Fue una jornada exitosa, pero aún se aguardan los resultados oficiales que continúan en proceso. Una demora que fue reconocida por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Ciertamente, lo reconocimos, hemos tenido una falla en el equilibrio entre la seguridad que le hemos dado al proceso. Sin embargo, con los datos preliminares emitidos por encuestadoras que dan la victoria a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo, los candidatos de la contienda ya empiezan a pensar la configuración del nuevo gobierno en Bolivia. La Voz de América habló con algunos ciudadanos para conocer su evaluación sobre estos comicios. Ya iba a ver lo que es bloqueos, cosas más, mucha preocupación la verdad, pero está todo normal, lo vemos normal, tranquilo, más bien estamos. El más que podemos hacer como ciudadanos nos queda solamente acatar. Esperemos que sea contundente en su trabajo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reportó que los casos confirmados de la COVID-19 bordean los 140.000 en el país desde que la pandemia llegó en marzo. Y se teme un nuevo rebrote. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz. Cerca de 8.000 indígenas se preparan en Colombia para una nueva jornada de marchas y protestas este 21 de octubre. Yair Díaz nos informa que ellos se manifiestan contra la violencia en sus territorios y buscan llegar hasta la capital del país para encontrarse con el presidente Iván Duque. Colombia se prepara para una nueva jornada de marchas y protestas. Estudiantes, centrales obreras, maestros e indígenas se volcarán nuevamente a las calles colombianas para exigir al gobierno de Iván Duque el cese de las acciones violentas, el asesinato de líderes sociales, la restricción de la protesta social, entre otros puntos. Estamos exigiendo que nos escuche, como la minga nos lo siente. Del pueblo colombiano estamos aquí, haciendo presencia. Para el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, el presidente Duque debe dejar de lado la silla vacía que ha sido protagonista durante las situaciones de los manifestantes. Esto evitaría desmanes y violencia en las protestas. La única forma de resolver de manera pacífica las controversias es a través del diálogo y la concertación. A raíz de la falta de voluntad de diálogo y de escucha del presidente de la República y de su gobierno. En medio de una pandemia, algo que es lamentable. La Defensoría del Pueblo del país latinoamericano instaló sedes de los derechos humanos en las calles, en seguimiento y atención de las quejas suscitadas en el marco de la protesta social. Hemos dispuesto 40 profesionales judiciales del área especializada en atención estarán en las unidades de reacción inmediata. La facilitación constructiva
ha sido, es y será nuestro propósito. El partido político FARC, Antigua Guerrilla, se suma a las movilizaciones del colectivo de los indígenas y el paro nacional de este 21 de octubre. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y no deja de preocupar el creciente aumento de infectados por COVID-19 en Estados Unidos. Más de 8 millones de personas contagiadas se reportan este martes. Lo más crítico es que 733,000 de ellas se han reportado solo en las últimas 2 semanas. La pandemia del coronavirus ha dejado alrededor de 285,000 personas muertas en Estados Unidos, más de lo que se esperaría en un año típico, 2/3 de ellas por el COVID-19 y el resto por otras causas. El repentino cambio de clases presenciales a virtuales representa un constante reto, no solo para los estudiantes, sino también para las facultades y profesores. Estudios indican que la población de jóvenes hispanos en Estados Unidos está entre las más afectadas por este cambio. Cristina Caicedo Smith nos informa. Mildred Godoy tiene 3 hijos en clases virtuales, un sobrino, un bebé, y ella también estudia en casa. Han habido muchos problemas de conexión. A veces se pierden las sesiones, a veces se bloquean los usuarios. Un estudio de la revista de Educación Química en Estados Unidos analizó a 332 estudiantes. A través de una encuesta se les preguntó qué preferencia tenían con respecto al formato de enseñanza del curso y los desafíos académicos y no académicos que enfrentaron. Los resultados indicaron una preferencia por la instrucción cara a cara. Podría ser un reto más grande poder entrar a estas plataformas como Zoom. Desarrollamos videos tutoriales explicando paso a paso en español cómo entrar a Zoom. La investigación de la revista de Educación Química también concluyó que los principales desafíos académicos que enfrentan los estudiantes involucran la comprensión del material, la dificultad para obtener ayuda y la falta de motivación. Me dicen, yo ya quisiera regresar a la escuela, ahora sí extraño la escuela, pero sabemos que por la seguridad. Según un estudio del Pew Research Center, un 23% de los niños hispanos en Estados Unidos no tiene conexión rápida de Internet, lo que no les permite completar las tareas en comparación con otros grupos raciales como blancos y asiáticos. Estos hallazgos reflejan una discusión más amplia sobre el impacto de la brecha digital en la juventud de Estados Unidos, según el Centro de Investigación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y en Perú el encanto de la cultura nazca no deja de sorprender. Ahora los arqueólogos revelaron la figura de un gato gigante en el desierto. Las tomas capturadas con drones dejan ver esta imagen de 37 metros de largo. Arqueólogos peruanos restauraron las líneas después de 2000 años de erosión que la ocultaron a la vista. Los jeroglíficos creados por la cultura nazca son patrimonio de la humanidad de la UNESCO y siguen siendo enigmas para los científicos. Con esto nos despedimos. Mañana más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.